Comunicación con mi queridísimo, a ver, permítame, mi queridísimo Beto Merlo y su análisis de esta correspondiente a esta semana. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Bienvenido y muchísimas gracias como siempre por esta intervención. No, hombre, gracias a ustedes. Todo muy bien por acá, con todo gusto como siempre. Excelente, mi Beto. Pues estamos imbuidos y metidos en este tema. Estamos a unos días de que se realice esta cuestionadísima por todos lados consulta a modo, amañada, totalmente armado el numerito, pues para que el resultado posiblemente sea el que se pretende. ¿Tú cómo ves este extrañísimo ejercicio, mi querido Beto? Bueno, evidentemente es un asunto bastante polémico, me parece que tiene pues, muchos aristas que podemos compartir. La primera que quisiera poner en la mesa es que en lo personal a mí me parece una pues muy ramplona o simplona forma de que el gobierno electo, presidencia de la República, a partir del próximo 1 de diciembre, se lave las manos para no asumir de manera directa la responsabilidad que implica asumir a su vez el costo político, social, mediático y sobre todo pues de legitimidad que tiene tomar la decisión que habrá de generarse respecto a este tema del aeropuerto y que puede pues caer en un sí o en un no, obviamente pues cada uno con sus debidas consecuencias. Es una manera, me parece, también bastante truculenta, aunque como estrategia política también de por este lado del análisis, así lo veo como adecuado, para poder trasladar el costo y la responsabilidad pues a las personas a través de algo que naturalmente tenía que ser muy atractivo para un pueblo como es el mexicano, y que en este caso pues hablamos de una consulta, aunque no es una consulta popular meramente hablando en términos institucionales, y más adelantito comentaremos por qué. ¿Por qué digo que es muy atractivo para el pueblo mexicano? Pues porque vivimos o hemos vivido durante décadas en un régimen pues bastante autoritario, en el que las decisiones sobre lo público y sobre lo político han recaído pues en una élite que ha hecho con este país lo que ha querido durante muchísimos años. Sin embargo, pues esto también plantea o pinta un espejismo en el cual las personas se sienten o van a sentirse escuchadas sin darse cuenta, bueno, o cuestionar también algunos aspectos que tendríamos que poner en perspectiva para poder determinar la legitimidad o qué tan genuina sería esta encuesta o esta consulta. Entonces, esta cuestión evidentemente se hace muy atractiva para la gente en general. Sin embargo, ahorita que pasemos a la parte de la metodología de la encuesta y de la consulta, pues habremos de darnos cuenta que también es un poco engañoso el asunto, ¿no? Así es el discurso que ha utilizado a través de los años señor López Obrador, ¿no? O sea, el decir que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el que decide. Pues sí, solo que hay cuestiones en las que se necesita la determinación de un gobierno elegido para que asuma ese tipo de responsabilidades, ¿no? El que a través de las herramientas que se le proporcionan a través del tan sobado contrato social, ¿no? tenga justamente las facultades de decidir cuestiones que Juan Pueblo no puede decidir de primera mano, simple y sencillamente no puede decidir, porque son cuestiones que le tocan ver desde muchas aristas y desde muchos temas muy específicos que el pueblo no tiene ni siquiera la obligación de tener el conocimiento de ellos, ¿no? Pero en el discurso romántico y político sí suena muy bonito decir, tú decides, es que tú mandas, es que ya basta de que las decisiones siempre se tomen desde arriba. Sí, eso se escucha maravilloso, ¿no? Se escucha realmente bien, y es un discurso muy romántico, pero no es nada práctico, sobre todo en un proyecto que ya está en marcha. Si ese va a ser el estilo de su gobierno y todo lo va a someter a
a una cuestión de consulta popular, pues está muy bien, pero en cuestiones que ya están en marcha y que representan un riesgo para lo que se está haciendo en cuanto a inversión, en cuanto a prestigio de nuestro país hacia el exterior, pues yo creo que ahí sí no cabe ni viene al caso esta situación, ¿no, mi Beto? Mira, yo concuerdo contigo en el sentido de que evidentemente este es un asunto de naturaleza y de interés público y que bueno, pues por eso se ha abierto esta consulta, ¿no? Vamos a ponerle entrecomilladamente. También me queda claro que a estas alturas de la historia la democracia sigue presentando ciertas complicaciones o ciertas complejidades operativas, como tú bien lo decías ya en la cuestión práctica, de repente son muy difusos los límites entre lo que es la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia directa. De hecho, pues evidentemente creo que tendrá que venir una nueva discusión conceptual sobre qué tipo de modelo, que tendrá que ser, yo creo que incluso un híbrido entre estos tres, sería el más adaptable para las democracias del siglo XXI, específicamente en el caso de Latinoamérica, que bueno, pues tenemos países como México con una población enorme, que atraviesan por crisis de representación política muy, muy profundas, que tienen sistemas de partidos que justamente han derivado o han conducido hacia estos escenarios, en donde la gente no tiene otra forma de creer en los gobiernos y no es que son consultados de manera directa con todos los gastos y las complejidades que esto implica. Pero bueno, hablando un poquito más acerca de el tema de la consulta, pues sí, efectivamente va a ser un fin de semana completo, estamos hablando del 25 al 28 de octubre, comienza jueves, acaba domingo, a través de 1.073 mesas de votaciones que cubren, si no mal recuerdo, 548 municipios sí, 38. de los 32 estados de la República. Otro escuchaba en CNN una muy buena entrevista que le hacían a Paco Abundis, director de Parametría, una cansada pues que por muchos años ya se ha dedicado al tema de las encuestas, y decía que aunque se antoja muy incluyente, por así decirlo, y con una cobertura suficiente, estas mesas que van a cubrir, digamos, un 82% del territorio donde se encuentra, esas mesas hablan de cubrir al casi 82% de los votantes en cuestión de territorio. Eso no quiere decir que el 82% de los votantes en México, es decir, personas que están en lista nominal, vayan a tener acceso a una boleta o a una casilla para poder pues emitir su sufragio, porque de hecho está calculado que sean entre 700,000 y 1,000,000 de boletas las que se vayan a imprimir, con un costo aproximado de 1.5 millones, que también ese es otro tema, ¿no? Pero entonces, si estamos hablando de que se emitieran, en el mejor de los casos, 1,000,000 de votos, pues estaríamos hablando de que se estaría rebasando por un poquito el 1% de la lista nominal de electores que existe en el país, es decir, todas las personas que están en capacidad y en condiciones de poder tomar decisiones importantes sobre lo que acontece en México. Entonces, pues justamente este ingrediente de encuesta nos habla de una representatividad, pues a mi parecer insuficiente. Este 1% que va a tomar una decisión o que estaría marcando la pauta para la decisión del gobierno finalmente sobre algo que va a impactar pues evidentemente a todo el país. Decía Paco Abundis incluso que para poder aspirar a tener una participación tan alta como lo tuvo la elección de 2018 presidencial del 63%, pues habían sido necesarios instalar 140 y tantas mil casillas, mientras que en este caso, bueno, pues solamente se van a tener 1.073 mesas de votación, ¿no? Entonces, evidentemente, la cobertura territorial no va a ser garantía tampoco en este caso sobre o respecto a que gran parte de la población pueda tener acceso a esta votación. Sobre todo, creo que hay muchos otros aspectos metodológicos que no han sido claramente comunicados, que no han sido expresados. No quisiera pensar de mala fe, porque no es mi intención, que no existe claridad sobre estos aspectos que están pendientes, pero creo que sí son importantes de mencionar, como, por ejemplo, qué tanto esta encuesta va a tener candados de seguridad para que los resultados puedan ser legítimos. Es decir, pensemos en cosas tan sencillas como el hecho
de pensar cuál va a ser la manera de ir registrando a las personas que ya están acudiendo a votar o que ya emitieron su voto, para que no se puedan duplicar y que esas bases de datos en donde se van registrando no vayan a ser alteradas, ¿verdad?, de ninguna manera, hasta cosas más complejas como pues el propio traslado de las boletas y de las mesas de votación o las casillas para el recuento final de los votos y pues evidentemente que puedan atravesar por el proceso o los procedimientos de control de calidad mínimos necesarios para poder confiar en los resultados. Yo pensaría que justamente, bueno, pues por eso la consulta popular ahora sí, como mecanismo institucional, plebiscitario o de referendo hacia la sociedad, está pensado en México para que lo pueda, o determinado para que lo pueda realizar el Instituto Nacional Electoral, porque evidentemente, bueno, pues al ser un órgano constitucionalmente autónomo, con un presupuesto definido, ya con una expertise importante, evidentemente, en temas electorales y de votaciones, pues pudiera estar la sociedad más tranquila de que todo este conjunto de circunstancias y condiciones blindarían de manera efectiva el resultado y también el proceso, que es muy importante, de esta votación. En este caso no es así, en este caso pues van a ser las propias organizaciones de la sociedad civil las que van a estar involucradas con voluntarios y con aportaciones de distintas índoles para que esto pueda ser realizable, y en cuestiones económicas, bueno, pues el financiamiento de la encuesta o de la consulta se va a dar a través de aportaciones voluntarias de diputados de Morena y de legisladores federales, que en su momento, así nos dijo en rueda de prensa la persona encargada de todo este merequetengue, pues habrán de transparentarlo de manera clara. Pero bueno, me parece que pues tiene muchas deficiencias, tiene algunos huecos que más que para tratar de tumbar o de tirarle porque hacía la propuesta, me parece que sí es algo bastante cuestionable, son pues digamos dudas razonables. En lo personal a mí me surgen de todo este proceso, y que bueno, pues habremos de esperar al final para ver cómo resulta. Así es, mi Beto. Ahora te pregunto lo que ya le he preguntado a otros colaboradores y analistas. ¿Tú crees que valga la pena participar en el encuentro si tienes la oportunidad? Es más, ¿tú tendrías intención de participar en la encuesta o ya como parece ser el desencanto de todos los que desconfían de esta consulta, no tiene ni caso participar en ella? ¿Estará ya todo escrito y puesto para que se obtenga el resultado deseado? No hay, no hay que pelear esta pelea siquiera. Bueno, a mí me parece que así como la encuesta tiene ciertos aspectos criticables, creo que también recoge ciertos puntos que son pues importantes, ¿no? Es decir, este espacio de expresión como posibilidad para poder manifestar el disenso respecto a una opinión, respecto a un tema que es de interés nacional. A mí me parece que siempre va a ser positivo, rescatable y sobre todo útil que la gente pueda expresar su sentir y su pensar sobre algunos temas como lo son estos, ¿no? Yo en lo personal sí estaré acudiendo a las urnas porque creo que siempre es importante poder manifestarse de esta manera, pero bueno, pues este es el caso muy específico del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Preguntémonos entonces cuál va a ser el criterio que este gobierno va a adoptar, porque evidentemente marca una pauta interesante para el futuro y la manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador a partir de que tome posesión como presidente de la República. ¿Cuál va a ser la pauta, cuál va a ser el criterio para determinar qué proyectos sí se tienen que someter a este tipo de consultas y cuáles no? Sobre todo tomando en cuenta que el resultado no es legal y jurídicamente vinculante, o al menos no tiene obligatoriedad en este último componente. Es decir, el resultado de la encuesta no está, digamos, el gobierno entrante obligado a adoptarlo. Sin embargo, bueno, también lo que yo regreso a mi hipótesis inicial. Si es esto solamente un mecanismo para poder lavarse las manos y trasladar el costo político, social, económico, etcétera, de la decisión a las personas que votaron y al resultado final,
pues entonces así habrá de pasar. Insisto, yo creo que lo más importante es poder determinar qué proyectos sí se van a someter a este tipo de consultas y cuáles no. Por ejemplo, también está el tren Maya, ¿no? En el sureste del país. En este caso, pues ya es un proyecto que prácticamente está determinado, está definido, que evidentemente también tiene un costo ambiental, un costo ecológico importante, y que bueno, pues Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro respecto a que el proyecto va porque va y punto, ¿no? Incluso con una declaración ahí bastante polémica en los últimos días, que dice entre comillas prácticamente, pues si les parece y si no, ni modo. Entonces, yo creo que estas son las cuestiones que hay que rescatar de este ejercicio que ya se está realizando, que en próximos días habrá de iniciar formalmente, y que bueno, pues sí, evidentemente también marca un hito en la vida democrática del país, de esta perspectiva, ¿no? De que al pueblo se le consulte, a la gente se le pida la opinión respecto a un tema tan importante, pero pues que también tiene algunas carencias y algunas falencias que me parece que son dignas de rescatar. Así es, mi querido Beto, y bueno, decía yo, pues esa va a ser la tónica, o al menos es lo que han dicho, de lo que será el siguiente sexenio. Entonces, pues yo creo que más vale ir a la batalla y pelearla, que darse la media vuelta y decir, hagan lo que quieran, ¿no? Creo que eso es una actitud, me parece incluso un tanto irresponsable. No sé cómo lo ves tú. Sí, lo dicho al inicio, yo creo que es muy complicado para el gobierno entrante poder tomar la decisión, dado que, bueno, pues hay muchos intereses, hay muchas implicaciones de por medio, y lo último que quiere hacer es parecer o autoritario o muy, muy flexible ante la opinión pública, porque evidentemente el sí y el no traen implicaciones mucho, muy profundas para lo que sería este inicio de sexenio. Sin embargo, bueno, creo que desde el punto de vista y desde la perspectiva de analista, pues si yo fuera parte, evidentemente, estratégica del gabinete de AMLO, si fuera su asesor, la verdad es que también le propondría este tipo de instrumento, porque evidentemente lo último que quiere generar Andrés Manuel es un desgaste previo que para él, pues en lo personal, creo que resultaría innecesario a través de estos temas, y por eso esta pues iniciativa para poder trasladar la decisión a alguien más, ¿no? De todas maneras, al fin y al cabo, lo que los medios van a decir es Andrés Manuel se ajusta a lo que el pueblo dice, y eso también va a ser la percepción que va a permanecer en la opinión pública después del resultado de la encuesta, y de que así se confirme también por parte del gobierno entrante, que se habrá de acatar. Yo creo que están pensando más justamente en esto, en el que dirán, en la opinión pública, en el impacto mediático, que pues en los digamos en las implicaciones que tienen el sí o el no ya en cuestiones técnicas. Que dicho sea de paso, recordemos que la boleta va a existir en su reverso un planteamiento sobre los pros y los contras de ambas respuestas, o del sí y del no. Híjole, eso también me parece algo muy delicado, porque más allá de la pregunta, que a mí me parece lo suficientemente neutral en lo personal, también es importante tomar en perspectiva la información que se va a incluir en esa boleta, y que al día de hoy, al menos yo no he tenido la oportunidad de conocerla, no sé si ya está disponible de manera pública, pero pues también puede, digamos, inducir o, digamos, ejercer un peso específico en la forma en la que las personas ejerzan su voto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en próximos días, y yo sí insisto, es importante salir a las calles nuevamente a ejercer nuestro voto, a hacernos escuchar, aunque también pues hay que reconocerlo y hay que decirlo, con el poder político que Morena tiene hoy por hoy, con la capacidad operativa, con las estructuras electorales, de los que también fuimos testigos que operaron la elección pasada a la presidencia, creo que el resultado pues puede ser bastante tendencioso. Sin embargo, no obstante, pues esas personas también son ciudadanos y ciudadanas que están en el legítimo uso de su voz y su derecho a la libre expresión. Así es, mi querido Beto, pues como siempre, excelente tu participación,
muy instructiva y te agradecemos enormemente tu exposición de ideas, como siempre, mi querido Beto. Pues a ver qué pasa. Te mandamos un abrazo y que tengas una excelente semana. No sé si quieras añadir algo más. No, nada, solamente comentar que todo esto que les compartí pues es muy al margen, evidentemente, de si estamos o no a favor del aeropuerto, ¿no? Es todo, mi Jorge. Gracias, mi querido Beto. Te mando un abrazo enorme y como siempre todo mi agradecimiento y el del auditorio.